década de 1960. Presidentes en orden cronológico de la década de los 60. Empezaremos hablando acerca de Ramón Villeda Morales, el cual ejerció su cargo como presidente de la República en el periodo de 1957 a 1963. Pues como presidente y candidato del Partido Liberal, ganó las elecciones de 1954, pero surgieron algunos problemas y no había podido ejercer su cargo. Uno de los problemas era que no había sido ratificado por los integrantes del Congreso, y otro es que tuvo que presenciar o sufrir un destierro por parte de Julio Lozano Díaz por apoyar o respaldar una huelga de los trabajadores bananeros en frente de la industria estadounidense United Fruit Company. En 1957 vuelve a quedar como presidente de la República y sin ningún problema pudo desarrollarse en este cargo. Bajo su orden, como popularmente se le conocía como alias El Pájaro, estableció la seguridad popular para todos los trabajadores hondureños y adicionalmente auspició la elaboración de una exclusiva legislación laboral. Villeda Morales se puso manos a la obra a trabajar con el apoyo de Coalición para el Avance, el cual era impulsado por John F. Kennedy. Estos, a su vez, empezaron a trabajar en una secuencia de reformas, logrando así institucionalizar un aparato estatal, el cual traía consigo unos servicios públicos, y estos eran la educación, la vivienda y la salud. Gracias a estas reformas en pos de los trabajadores y pese a ser apoyado por Kennedy, fue víctima de un golpe por derrogar al gobierno auspiciado por la oligarquía del país en el mes de octubre del año de 1963 y comandado por el coronel López Arellano, con lo que debió exilarse a Nueva York en 1965, pues ahí fue donde volvió a enseñar sin éxito a las elecciones, y pues estas fueron modificadas por la junta encabezada por López Arellano. Aprovechando la celebración del natalicio del general Francisco Morazán, el coronel López Arellano formaría y mandaría algunas tropas para derrocar a Villeda Morales. Lo primero que harían sería rodear, atacar y desarmar al cuartel de la Guardia Civil, tomándolos por sorpresa. Y como dato interesante es que las cifras de los muertos de ese día no se conocieron. Ese mismo día los aviones de la Fuerza Aérea sobrevolaron el Palacio Presidencial, y esto para trasladar a Costa Rica al presidente Villeda Morales y al presidente del Congreso Modesto Alvarado. Una de las primeras decisiones del coronel López Arellano al propinar el golpe de Estado en 1963 que derrocó al gobierno de Villeda Morales fue la disolución de la Guardia Civil y la creación del Cuerpo Especial de Seguridad, que en años posteriores se convirtió en Fuerzas de Seguridad Pública y más tarde en Policía Nacional. Desde 1963 hasta 1998 la policía fue el cuarto brazo o rama de las Fuerzas Armadas. En 1965 Osvaldo López convoca a elecciones para elegir una nueva Asamblea Nacional Constituyente con el apoyo del Partido Nacional y el ala conservadora del Partido Liberal, con la intención de ser nombrado presidente constitucional. El coronel López Arellano instauró su régimen de facto con el título de jefe de Estado. En tal condición estuvo hasta el 5 de junio de 1965. Osvaldo López Arellano estuvo en la presidencia constitucional de 1965 a 1971. En febrero de 1965 se celebraron unas elecciones constituyentes y presidenciales que lo legitimaron. Su mandato estuvo caracterizado por la fuerte contestación popular, que quiso erradicar declarando el estado de sitio, suprimiendo las garantías constitucionales, cerrando los periódicos y deteniendo a dirigentes políticos y sindicales. En 1969 afrontó la invasión del territorio hondureño por tropas salvadoreñas en la denominada Guerra de las 100 Horas. La guerra con El Salvador precipita cambios internos en el orden militar, ya que ésta viene a sacar los trapitos sucios al sol y muestra la necesidad de que la milicia vuelva a los cuarteles. Quizás a cambio del apoyo a su periodo presidencial, López Arellano prometió entregar el poder a los nacionalistas. Actividades económicas en la década de 1960. En el transcurso de la década de 1960, el desarrollo industrial fue provocado por la instauración del mercado común centroamericano,
como consecuencia de la disminución de las barreras al comercio regional y la construcción de una alta tarifa externa frecuente. Ciertos productos elaborados en Honduras, como jabones, se vendían exitosamente en otros países de América Central. Pero debido al gran tamaño y eficacia concerniente a los sectores industriales salvadoreños y guatemaltecos, Honduras compró más a sus vecinos de los que los vendió a ellos. El Producto Interno Bruto per cápita de Honduras a principios de los años 60 fue de $168. A finales de la década de 1969, Honduras llegó a los $255, habiendo elevado en un 51.7% con respecto a 1960. En primer lugar, la renta aduanera siguió siendo la fuente más importante de los recursos del Estado. Aspectos sociales de la década de los 60. Empezaremos hablando acerca del censo poblacional y vivienda que se tomó en el año 1961. Fue publicado en diciembre de 1964, siendo el director general de Estadística y Censos el licenciado José Trinidad Fiallos. En este censo se consideraron como zona urbana los centros poblados con 1000 habitantes o más y que tuvieran los siguientes servicios. Dentro de ellos incluían lo que sería la escuela primaria completa, pues como ya sabemos que obtuviera los 6 grados. Por lo menos uno de los servicios siguientes, que tuviera correo, teléfono público o telégrafo. Y dentro de la comunicación terrestre también entraba la carretera o ferrocarril, o servicio regular aéreo o marítimo, servicio de agua de cañería y servicio de alumbrado eléctrico. Dentro de los niveles de educación podemos encontrar que en 1965 se crea la Oficina de Planeamiento Integral de Educación como unidad dependiente del sistema de educación, con competencia sobre el proceso educativo encomendada por las leyes de educación en lo relativo a la investigación, planificación y evaluación de los programas en 1966, mediante la emisión de la Ley Orgánica de Educación. El sistema educativo fundamenta su estructura en un cuerpo de leyes que comprende los 3 niveles, no solamente el aspecto educativo propiamente dicho, sino en los beneficios que proporciona el ejercicio de la docencia. Ya para el año 1967 se continúa con la revisión y reforma de los planes y programas de estudio para la educación primaria a través de la COREPLA, Comisión Coordinadora para la Revisión y Reforma de Estudio. Dentro de los conflictos y dificultades que enfrentó el país en la década de los 50 y 60 tenemos el campesinado, y es que bajo la influencia de dirigentes formados en los sindicatos de trabajadores agrícolas de las compañías bananeras de la costa norte, surge un movimiento de manera organizada y con una plataforma de conquistas propiamente en sector específico. La experiencia de trabajo organizativo de los trabajadores agrícolas fue un factor de gran importancia en la formación de las primeras ocupaciones campesinas. Como segundo punto tenemos la consecuencia de la huelga bananera del 54, ya que hubo pérdidas millonarias en la producción bananera, salarios no devengados por los obreros en huelgas e ingresos fiscales no percibidos por el Estado. A esto todavía hay que agregar o sumar la disminución de la exportación de plata por el cierre de la mina de San Juancito. Y otros movimientos que se fueron dando, como el movimiento magisterial, ya que era una minoría lo que se le pagaba a los docentes. Entonces ellos empezaron a crear, con la llegada de Juan Manuel Gálvez a la presidencia de la República, lo que permitió cierta apertura hacia los sectores populares. En el caso del magisterio, lo que le mencionaba es que se inicia un nuevo intento por crear una organización a nivel nacional mediante la formación de Federación Hondureña de Maestros. Y pues esta sería reconocida oficialmente según Acuerdo Ejecutivo número 1467 del 11 de octubre de 1951. Papel de países extranjeros en la economía y la política del país en la década de 1960. Posteriormente, a partir de 1963, con el inicio del proceso del mercado común, los centroamericanos inician los flujos de la IED al país y crean bancos con capital extranjero, permitiendo un incremento de ingreso de capital foráneo en el sector industrial, que absorbe la mayor parte de la IED. Sin embargo, a partir de 1963, los niveles fueron muy inferiores a los de la década anterior, lo que incide a los periodos de 1963 y 1969. El porcentaje del IED y PIB fuera de tan solo 1.4%. Su proporción en el financiamiento
de la cuenta corriente disminuyera a 46.4% y el aporte al ahorro total de 3.9%. En la década del 70 y 80, caracterizadas por inestabilidad política en la región centroamericana, la relación del IED y PIB fue marginal, observándose un nivel de 0.6% en los años 70 y 0.7% en los 80. Huelga bananera del año 1960. Federación Nacional de Campesinos de Honduras. En octubre de 1961, los exdirigentes de la huelga de mayo y julio del año 1954, Lorenzo Zelaya, Gabriel David y Clemente Gutiérrez, organizaron a los campesinos de la región de Guaymas con el nombre de Comité de Unificación Campesina, en pocas palabras, COSEUCA. Varias zonas de Guaymas, Huachía, San Miguel y Villanueva se organizaron en la COSEUCA. Realizaron actividades de recuperación de tierra en Quebrada Seca, Finca 41, Santa Inés y otros lugares. Provinieron la primera marcha y concentraciones campesinas el 4 de marzo de 1962 en El Progreso. Se transformó en la Federación Nacional de Campesinos de Honduras, en pocas palabras, FENACH. El 29 de agosto de 1962, su beligencia despertó recelos en la administración de Villeda Morales. Movilizó alrededor de 15.000 campesinos el 30 de abril de 1965 en el lugar dominado El Jute, municipio del Progreso. Fueron asesinados varios dirigentes de la FENACH, entre ellos Lorenzo Zelaya. Asociación Nacional de Campesinos de Honduras, ANACH. Fue fundada el 29 de septiembre de 1962, afiliada a la Federación Sindical de Trabajadores del Norte de Honduras, FESITRAL, en la organización campesina con mayor número de afiliados diseminados en todo el país. El entonces presidente Ramón Villeda Morales, elegido en las votaciones impuestas por la Junta Militar en 1957, se suponía que terminaba su mandato el 21 de diciembre de 1963, pero ocurrió un golpe de Estado, sacándolo del poder el 3 de octubre de 1963. Se supone que la conspiración para sacar a Villeda Morales del poder fue idea del entonces presidente de la Asamblea Nacional Legislativa y Constituyente, Modesto Rodas Alvarado, quien fue candidato a la presidencia por parte del Partido Liberal. Quería quedarse en el poder, ya que él no estaba de acuerdo con el enclave bananero y las empresas estadounidenses durante el gobierno de Villeda Morales. La Asamblea Nacional Legislativa y Constituyente creó la Constitución de Honduras en 1957, donde se implementó que la reelección ahora era institucional. Cambió por completo la Constitución que había sido incompletada durante el gobierno de Tiburcio Carías Andino. Luego del golpe de Estado, el coronel Aloisio Oswald López Orellana quedó como mandatario del país y como jefe de Defensa Nacional y Seguridad Pública. Durante su mandato, disolvió el Congreso y también prohibió la actividad política y acusó al gobierno anterior de supuesta legislación al dejar que hubiese infiltrado comunistas, cosa que él jamás fundamentó. Luego de estos eventos, el doctor Modesto Rodas fue exiliado a Costa Rica. La Constitución de 1957 no fue decretada. Guerra entre El Salvador y Honduras, causas, desarrollo y consecuencias de esta. A la llamada Guerra del Fútbol o Guerra de las 100 horas se le llama a un conflicto armado, lo cual cobró
la vida de 4.000 personas, entre estos militares y civiles. En esos 4 días de duración que ocurrió en el año de 1969 entre El Salvador y Honduras, bajo el mandato de Oswaldo López Orellano. A este conflicto se le conoce como la Guerra del Fútbol, ya que en este año es que se llevaba a cabo los Juegos Clasificatorios del Mundial de Fútbol, que se llevaría a cabo en México en 1970. Estos partidos llevaron a cabo el primero en Honduras, donde la selección hondureña ganó 1-0, mientras que el siguiente partido, llevado a cabo en El Salvador, terminó 3-0, dándole la victoria a El Salvador, dándole su primer ida al Mundial de Fútbol. Durante estos partidos la violencia fue tristemente protagonista, pero hay que entender un poco más del contexto social de los países para poder explicar por qué el reaccionar tan violento de ambos grupos de hinchas. Como se le conoce popularmente, durante el año de los 60, en Honduras había una gran cantidad de inmigrantes salvadoreños en el territorio, quienes trabajaban como campesinos entre las fronteras de ambos países. Durante este tiempo, Honduras llevó a cabo una reforma agraria para así poder tener sus pedazos de tierra a los campesinos hondureños al mismo tiempo, expulsando a una gran cantidad de salvadoreños, obviamente no de forma pacífica. Esto, sumando a la tensión por el fútbol, hizo que El Salvador atacara por vía aérea al territorio hondureño, a lo que Honduras contestó bombardeando el aeropuerto de Acajutla. Este mismo día, los salvadoreños volvieron a atacar Honduras, dejando inhabilitado el aeropuerto de Tocumen, proviniendo ataque aéreo por parte de la Fuerza Aérea Hondureña. Gracias por su atención.